Hoy en el canal tenemos una entrevista muy especial con un auténtico referente del Cádiz y del fútbol español. Un defensa central con carácter, goles importantes y una carrera llena de momentos históricos. Ascensos, partidos contra los Galácticos del Real Madrid, experiencias internacionales en Israel, Gibraltar y mucho más. Vamos a repasar su trayectoria paso a paso desde sus inicios hasta su actual faceta como entrenador. Así que ponte cómodo porque hoy conocemos la historia de Abraham Paz. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Lo primero es un placer estar con vosotros, que se hayáis acordado de mí y bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, a ver, gracias a ti por también haberte acordado de nosotros. Que fuera de casa. Bueno, si quieres empezamos un poquillo. Bueno, primero preséntate un poquillo si quieres presentarte de quién eres y tal para los que no te conozcan, que lo dudo, pero bueno. Y ya empezamos con la entrevista, ¿vale? Pues bueno, habrá gente joven que no me haya Ah, sí. visto jugar. Pues bueno, soy Abraham Paz, natural del Puerto de Santa María. Empecé aquí mi carrera futbolística como todo niño en un equipo de la ciudad y bueno, a los 17 años me firmó el Cádiz para el Cádiz Juvenil y ahí estuve, pues bueno, ascendiendo de Cádiz Juvenil, Cádiz B, primer equipo, desde todas las categorías, ¿no? Con el filial pues toqué lo que es la tercera división y ya a partir del primer equipo lo que es segunda B, segunda división y primera. Y después, bueno, ya el paso al Hércules, al Cartagena, Sabadell y bueno, terminé prácticamente mi carrera en Israel con 5 años allí, en Maccabi Haifa, en Beni Sachnין, un equipo árabe. Y los últimos 4 meses me convencieron para jugar en el San Josep, que ahora mismo soy el actual entrenador, ¿no? ¿Y tú cómo dirías que fueron tus inicios más de cuando eras más pequeño para meterte en el mundo del fútbol? Pues bueno, al final, antiguamente se jugaba mucho en la calle, prácticamente eran todas horas fútbol, tanto en la calle como en el colegio, los recreos, los fines de semana. Y bueno, hoy en día sí que es verdad que se empiezan los niños desde querubines, ¿no? Desde 3, 4, 5 años. Yo recuerdo que estuve jugando en la calle hasta los 8 o 9 años, que es cuando empecé en el Zafa San Luis. Y ahí en Benjamines, pues bueno, en Benjamines, alevines, infantiles. Me recuerdo que en la época de infantiles ya jugaba con los juveniles. Se creó la categoría cadete entre medios de infantiles y juveniles. Y bueno, fue una época muy bonita porque se disfrutaba mucho. Tuve muchos amigos que todavía, bueno, son mis mejores amigos, ¿no? De aquella infancia. Y la verdad que es una época imborrable y muy bonita para mí, ¿no? Bueno, después pasamos, como siempre, aquí la pregunta, ¿siempre jugaste como defensa central o empezaste en otra posición? ¿O tu posición siempre fue defensa central? Yo desde Benjamines jugaba prácticamente de medio centro ofensivo, media punta. Sí que es verdad que bueno, hacía muchísimos goles en categorías inferiores. Recuerdo que hasta juveniles llegaba, pues bueno, hacía sus 20, 25 goles por temporada. Antes no había fútbol 7, era todo fútbol 11. Desde Benjamines jugábamos en campos súper grandes como bueno, recuerdo yo, como Oliver y Benji, ¿no? Que tardábamos media hora en llegar de un área a otra. Y bueno, siempre he sido goleador en ese sentido. Y después, bueno, con el Cádiz sí que empecé mi primera época, con el Cádiz Juvenil, Cádiz B y primer equipo como medio centro. Pero por una lesión, una pretemporada de un compañero mío y amigo mío, pasé a jugar de central y a partir de ahí, pues bueno, ya me quedé central. Creo que fue un gran acierto por parte de mi entrenador entonces, José González, y bueno, la verdad que toda mi carrera a partir de creo que fueron los 22, 23 años, ya fue de central, ¿no? Dirías que José González fue el que te marcó en tus inicios entonces como futbolista, ¿no? A mí me ha marcado mucha gente, muchos entrenadores. Creo que he ido aprendiendo de todos, ¿no? Todos tienen su parte positiva y negativa. He sido un futbolista que he estado viviendo mucho el día a día del entrenador, de esas tareas, de fijarme cómo entrena, cómo gestiona el grupo, qué es lo que le gusta, qué no le gusta. Pero sí que es verdad que al final José González, pues al ponerme ahí de central, marcó mi carrera para bien. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que fue un acierto, fue un crecimiento deportivo, personal, y creo que al final me vino bien ese cambio, ¿no? Bueno, ahora si te parece bien ya pasamos un poquito con tus primeros pasos y la consolidación que tuviste en el Cádiz. Entonces, te queríamos preguntar primero de todo, ¿cómo viviste ese debut en Copa contra el Málaga en la temporada 98-99? Pues bueno, la verdad que estábamos con el Cádiz B, en este caso Juan Antonio Sánchez Franzón, que es otro entrenador que me marcó, ¿no? Y bueno, que tengo relación todavía con él. Pero
hizo debutar ese partido, recuerdo a mi compañero San Bruno y a mí, en Copa. En esa época jugaba todavía de medio centro y hacer el debut con el equipo de tu tierra, ¿no? El equipo donde tú ibas a ver los partidos a Carranza y debutar en ese partido pues tan bonito en la Rosaleda, pues yo creo que fue bastante satisfactorio para mí y un partido que nunca olvidaré, ¿no? Y luego, ¿cómo fue tu paso también por el Racing Portuense? Pues creo que es un poquito desconocido ese año de interpaso. Si nos puedes explicar un poquillo cómo fue ese año. Pues no sé si fue cesión, si... No sé qué fue, o sea, no sale nada. Sí, pues mira, después de ese partido con el Málaga, en un partido con el Cádiz B, tuve una lesión grave de rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior, un portero me cayó, era amigo mío, había jugado en la selección gaditana juvenil conmigo, me cayó en la rodilla y me hizo trozos, ¿no? La rodilla, ¿no? Me rompí lo que es el menisco, me rompí lo que es el cruzado anterior y bueno, me operé en febrero, recuerdo, empecé en junio la pretemporada con el primer equipo, pero necesitaba jugar y bueno, el Cádiz estaba en segunda B, el Portuense había hecho un proyecto bueno para subir a segunda B, era tercera división, y me cedieron ahí para jugar desde julio a prácticamente a final de temporada, tuve alguna recaída, empecé a jugar en diciembre y bueno, esos 6 meses en el Portuense pues para mí fueron muy muy buenos, tuvimos la liguilla de ascenso a segunda B, nos subimos prácticamente por un gol. Y bueno, ya después me repescaron otra vez para el Cádiz y a partir de ahí ya me quedé en el Cádiz. Pero mi paso por el Portuense, esos 6 meses de enero prácticamente a junio, fue por una sesión después de una operación de ligamento cruzado anterior. ¿Hubo algún momento cuando te rompiste que dijiste, ¡buah, se me ha acabado la carrera? ¿O tú creías que estando ahí en el Portuense ya volvería todo a la normalidad? Hombre, yo con esa edad, con 18, 19 años que tenía, 20 años, ¿no? Yo estaba disfrutando, no veía el momento en de decir, hostia, sí que es verdad que al final, cuando juegas ya en el primer equipo del Cádiz, pues te empiezas a sentir futbolista, pero es una carrera muy larga, muy difícil. Yo sabía que en la sesión, esos 6 meses, pues tenía que darlo todo, de salirme para que el Cádiz me pudiera repescar y viera que yo después de la lesión de ligamento cruzado iba a volver del todo recuperado, ¿no? Y así fue, ¿no? La verdad que fue una temporada muy buena, hice 8 goles jugando de medio centro, jugué prácticamente todos los partidos y a partir de ahí ya te digo, llegó Carlos Grue, me repescó para el Cádiz y ya firmé mi primer contrato profesional y hasta los 27 años que estuve en el Cádiz. Y después llegamos a la temporada 2000-2001, que ya, como bien has dicho, entras en la dinámica con el Cádiz y marcas un penalti decisivo en playoff y aún así no vuelves a jugar en esa fase. ¿Cómo lo viviste? Mira, ese año fue, si le digo la verdad, me marcó muchísimo porque yo tenía 19 años, 20 años, venía de jugar de medio centro siempre, vino un entrenador y recuerdo que me puso de central en el Trofeo Carranza contra el Betis y el Betis pues bueno, traía a Oli, que fue compañero mío después en el Cádiz, Gálvez creo que era también, y eran los delanteros titulares prácticamente de la selección española y bueno, la verdad que no estuve bien, me dieron coba, me dieron coba ese partido. Y bueno, recibí una bronca brutal del entrenador, recuerdo en el vestuario y bueno, yo como cualquier chaval, pues le dije, mister, es mi primer partido como profesional de central, yo la verdad que he intentado hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí no jugué un partido titular, no jugué ningún partido de titulares en Cádiz. No me volví a poner de central, empecé a jugar de medio centro, sí que es verdad que cada vez que salía marcaba, marqué, me acuerdo, un gol de cabeza que fue mi primer gol con el Cádiz contra el Ejido, a centro de duda, que venía líder, después marqué en Chapín también al Jerez en un derbi, marqué el penalti que dices contra, creo que era contra Lamurrio porque salía al campo y nadie quería tirar el penalti. Y yo salí con 20 añitos allí y digo, bueno, pues lo voy a tirar yo. Lo marcamos, nos metimos ahí en la lucha para subir a segunda edición, pero nos quedamos fuera por un gol. No subimos a segunda edición esa temporada. Y ahí ya, como pregunta, ¿quién fue aquel míster de segunda B recién llegaste? Carlos Grue, que tengo amistad ahora con él, con la familia, pero bueno, la verdad que ese año me lo hizo pasar mal. Bueno, a ver, normal, es que te hizo unas putadillas, ¿eh? Sí, porque bueno, apenas tenía mucha
muchas ganas de esa temporada, venía en un buen momento, venía con muchísima confianza y bueno, yo creo que al final yo a lo mejor no debería haber hablado con él en ese momento, no fue una discusión, fue una charla normal y él yo creo que no gestionó bien el tema de poder escuchar a un futbolista y demás, ¿no? No lo gestionó, fue muy autoritario y él lo sabe, lo hemos tenido esa conversación después, pero bueno, ahora mismo ya te digo, somos amigos, hablamos de fútbol y nada más, son anécdotas de la vida donde uno madura. Y después ya, en la temporada, en la siguiente temporada, 2001-2002, ya empiezas a tener continuidad en el Cádiz. ¿Y qué significó ya esa primera temporada siendo titular habitual en el Cádiz? Pues bueno, una responsabilidad grande, porque al final un canterano que sea titular, esa época donde hubo problemas económicos del Cádiz, subimos 4 o 5 canteranos que 2 o 3 pues llegamos a jugar en primera división con el Cádiz, de mantenernos entre segunda y primera división toda la carrera. Y era un momento especial, de solo sentir el Carranza, el rugir cada domingo, el vestir la camiseta de tu ciudad, pues bueno, yo creo que cualquier persona que sea canterano del Cádiz se sentiría orgulloso de poder defender esa camiseta, ¿no? De verdad es que un muy buen equipo. Y ahora ya terminamos ya el ascenso a segunda división y ya el crecimiento personal como futbolista, ¿no? Aquella temporada 2002-2003 marcas 8 goles entre la Liga y el Playoff, una cifra espectacular para un central. ¿Cómo recuerdas aquel año de ascenso? Pues yo creo que fue un año espectacular a nivel personal, a nivel colectivo. Un año donde prácticamente pues bueno, lanzaba los penaltis, a balón parado siempre he creído muchísimo en lo que es la estrategia. Teníamos un entrenador que lo trabajaba muy bien. Personalmente era una persona muy efectiva de cara a gol. Si tenía una ocasión, pues normalmente pues podía hacer gol, hacer defensa. Pues no tendría ocasiones, 2 o 3 ocasiones por partido, podía tener una cada 2 o 3 partidos y bueno, eso es lo que yo me metía en la cabeza, que si cada 3 o 4 partidos tuviera una ocasión, pues esa tenía que ir para adentro, sumar puntos para el equipo y sumar goles, ¿no? Normal. Bueno, y luego también está el tema de la liguilla del ascenso esa temporada. Llegáis a jugar también contra el Barça Athletic, que estaba ahí tras horas, entre otros. ¿Qué recuerdos guardas de esos duelos? Pues bueno, la verdad que cuando nos toca el grupo, el Logroñés, Universidad de Las Palmas y Barcelona B, pues era el grupo temido por todos, ¿no? Al final nosotros entramos de cuarto en ese playoff, no entramos fuerte del todo, sabíamos el potencial que tenía el Logroñés, el Barcelona B, pues bueno, el mejor filial que había en España. Universidad de Las Palmas, que jugaba en césped artificial también, era un hándicap también jugando el ascenso allí. Y bueno, la verdad que empezamos bien, empezamos ganando en Logroño, donde tuve la suerte de marcar un penalti en el minuto también 90, donde íbamos 1-1 y ganamos 1-2. Yo creo que ese fue de los penaltis más importantes en esa liguilla, el marcar ese gol y sumar los 3 puntos y empezar fuerte lo que es la liguilla para la confianza que nos diera a posteriori de ese partido. Y bueno, al final quedáis primeros y a partir de ahí ya, 2003-2004, llega tu primera temporada en segunda división. Allí sigues manteniéndote como titular. ¿A ti te sorprendió cuando subisteis a segunda que se mantenía tanto el bloque? Bueno, al final el Cádiz económicamente no era un club súper potente que tuviera para firmar todo lo que quisiera, ¿no? Sí que es verdad que vino muchísimos jugadores de un gran nivel, jugadores que nos ayudarían después también a subir a primera división. Y sí que es verdad que bueno, el seguir jugando, yo creo que al final era el fruto de un trabajo diario y de muchos años y bueno, mi mentalidad era jugar con el Cádiz en primera, de intentar darlo todo en segunda división, de salirme para que esa calidad pues pudiera ser en primera división también, ¿no? Y hay un dato bastante curioso de esa temporada y es que fuiste expulsado 2 veces, curiosamente contra rivales andaluces en los 2 partidos. ¿Cómo fue todo eso? Porque claro, tú lo analizas ahora y dices, hostia, o era un calentado o realmente pasó algo raro.
Hostia, no lo recuerdo, no lo recuerdo sinceramente, no recuerdo si lo tenéis por ahí apuntado, me lo recordáis, a ver si hago memoria. Buah, mira, te lo Y digo. que iba a tope todos los partidos. Al final los derbis, yo recuerdo la segunda división era muy, muy bonita, era muy los partidos. El otro día me preguntaba a mi hijo, ¿no? Papá, ¿qué te gusta más jugar? ¿Por la noche o por la tarde? Y yo le decía, hostia, pues a mí me gustaba jugar los domingos a las 12 de la mañana por Canal Plus, donde los partidos eran televisados, todo el tema de derbis, recreativo, Córdoba, Almería, Málaga. Yo creo que al final era una segunda división muy andaluza, con muchos derbis, donde se generaban muchos partidos de alta tensión, el Jerez, ¿no? Los derbis contra el Jerez, pues imagínate cómo eran. Y bueno, yo también, a ser a lo mejor canterano, capitán, pues bueno, al final me calentaba un poco más, pero no era... Yo no solía terminar con más de 5 tarjetas por temporada, ¿eh? Que iba... No daba muchas patadas, la verdad. ¿Y teníais algún compañero así que dijerais, por ejemplo, de porra, este acaba con 5 o 6 tarjetas, 8 seguro? No, Seguro. y con 15 teníamos ¿Eso quién? ahí a Raúl López, que es el futbolista con más partidos en la historia del Cádiz, y fue compañero mío, lateral izquierdo, y bueno, eso era un animal. ¿Peor que Pepe o qué? Sí, no, era un animal, eso no había quien lo parara en un partido. Era muy agresivo y después, pues bueno, a veces llegaba algo tarde, entonces bueno, era de los típicos que pasa balón o jugador, ¿eh? Los dos no tenía prohibido que pasaran. Luego ya llegamos un poquito al ascenso a primera, ¿vale? Que 2004-2005 ganáis la segunda, o sea, ganáis en segunda la última jornada, ¿vale? Contra el Jerez y volvéis al Cádiz en la élite. ¿Qué significó para ti este ascenso? Pues bueno, al final era el sueño hecho realidad, ¿no? El subir a primera división con el Cádiz. Tuvimos, pues bueno, esa suerte, entre comillas, de jugar un derbi con la obligación de ganarlo para subir en Chapín delante de 7.000, 8.000 cadistas. Yo creo que al final era el escenario el más difícil que nos podíamos encontrar para subir. Vale, lo conseguimos, era un reto que tuvimos y bueno, después ya pues jugar en primera división con el Cádiz era, como te digo, ¿no? El sueño hecho realidad y una experiencia inolvidable, ¿no? Y después pasa. Yo tengo una pregunta así curiosa, ¿cómo fue trabajar con Víctor Espárrago? Ya que tenía una plantilla muy corta, solo 21 jugadores. O sea, es bastante curioso que con 21 jugadores se consiga algo así. Sí, la segunda división yo creo que Víctor quería potenciarla en decir, voy a traer poquito, pero que sean buenos, ¿vale? Y jugar con 21 jugadores tenía la ventaja, entre comillas, ¿no? De tener a Lorenzo Bonaventura de probado físico, que bueno, que ahora mismo pues está con Guardiola en Manchester City, ha sido del Barça, Bayern de Múnich y ahora está con Guardiola, lleva ya muchísimos años con él. Era, pues bueno, un probado físico brutal, donde nos cuidaban muchísimo, donde nos tenía siempre a tope. Y fíjate, ¿no? Yo del Cádiz salió al Barça, del Barça al Bayern y al City con Guardiola, lleva muchísimos años con él. Y eso era una ventaja grande porque al final los 21 prácticamente estuvimos bastante fuerte durante todo el año, ¿no? Durante todo el año ahí, ¿no? En segunda división. Y después en primera, pues bueno, la verdad que ya ahí se hicieron más fichajes, vino más gente, no sé si a lo mejor demasiada y a lo mejor no de ese nivel que esperábamos. Y bueno, con Víctor Espárrago la verdad que una experiencia brutal, una persona donde aprendí muchísimo, donde gestionaba el grupo como él sabía y la verdad que aprendí muchísimo de él. Bueno, entonces ya vamos a primera división, donde no sé si para ti es algo que te marca mucho, pero debutas contra el Real Madrid de los Galácticos, ahí con Casillas, Zidane, Ronaldo, Raúl, o sea, un all-star. Para ti... si no, ya, si nos ponemos a decir toda la plantilla, la acabamos. O sea, vaya locura de plantilla. ¿Para ti qué significó el debutar en primera contra este Real Madrid? Pues bueno, como te he dicho antes, aparte del sueño hecho realidad, pues es jugar contra los mejores jugadores del mundo, ¿no? La delantera era Ronaldo, el brasileño, con Raúl. Por un lado jugaba Zidane, por otro lado Beckham, Figo, Roberto Carlos. Pues imagínate todo lo que había ahí, ¿no? Un sueño, la verdad que fue un partido bastante bonito, donde tuvimos nuestras opciones hasta el final, que marcó Raúl a pase de Robinho, el segundo gol. Antes marcó Ronaldo
Y bueno, una experiencia inolvidable y un debut, creo yo, que mejor, ¿no? Que debutar contra ese equipo, ¿no? ¿Y qué jugador destacaste, o sea, para ti destacó más que dijeras, hostia, me ha sorprendido porque no me lo esperaba tan bueno? Es que todos eran muy buenos, tío. Todos eran muy buenos. Yo recuerdo Luego, anécdotas, ¿no? Que a lo mejor estaba jugando, estaba marcando ahí a Ronaldo y yo qué sé, Zidane iba por la banda con el balón y Ronaldo no se movía. Y decía yo, sí, este tío cuándo se va a desmarcar, ¿sabes? Y al final, pues bueno, se desmarcaba en el momento perfecto, en el último momento, donde cuando sabía que el compañero lo iba a pasar. Y ahí están los grandes futbolistas, ¿no? Al final tienen una buena lectura de partido, donde saben qué hacer en cada momento. Y fue una experiencia, pues, que la tengo ahí, nunca se me olvidará. Eran aviones. Sí, al final sí, físicamente eran los mejores del mundo. Al final estamos hablando de jugadores de selección importantes cada uno en sus selecciones, donde en ese momento prácticamente cada uno en su posición eran los mejores del mundo. y luego esa temporada también en primera coincides con Berizzo, que luego ha estado entrenando también al Sevilla, Celta. No sé si como entrenador luego has llegado a hablar con él para pedirle, o sea, para pedirle cómo hacer de entrenador en ciertos aspectos o si os habéis ido hablando así para la vida en general también. No he podido hablar con él. La verdad que cuando él se va de Cádiz, pues no he tenido ningún tipo de relación con Berizzo. Tanto Berizzo de la Cuesta sí que he tenido relación, de Quintana he tenido relación, pero con él no la he tenido ni lo he visto desde aquella época. Y bueno, eran 4 centrales o 3 centrales en este caso, más yo. De buen nivel, donde había mucha competencia, una competencia muy sana y bueno, la verdad que fue una temporada también olvidable, jodida para mí también, porque me rompo el otro ligamento cruzado de la otra rodilla, 2 días antes de jugar contra el Barça y bueno, al final te pega ahí un frenazo a la carrera porque iba muy bien, estaba jugando titular y bueno, tener otra vez ligamento cruzado roto. Decidimos no operar, recuperación de 3-4 meses porque era parcial y volver para la segunda vuelta donde hice una gran segunda vuelta a nivel personal y bueno, pero terminé jugando todos los partidos con el ligamento ya prácticamente recuperado entre comillas, ¿no? Porque al año siguiente me volví a romper, ¿no? Después, no jugaste tanto esa temporada como en años anteriores. ¿Y qué pasó con Víctor Espárrago? Pues mira, yo estuve 4 meses fuera por el tema de la rodilla, como te he dicho antes, a romperme el ligamento cruzado. Hablando con Lorenzo Bonaventura, pues me dijo, Abraham, pues te queda un 50% de ligamento, tienes que 2 opciones, o te operas o hacemos rehabilitación, o tienes que estar 3-4 meses fuera, volverás fuerte, a lo mejor duras toda tu vida con el ligamento así parcialmente roto, o tenemos la mala suerte. Y yo decidí no operarme, estuve 3 meses en vez de 4 que me dijeron 3, volví a jugar todos los partidos, por eso creo que tengo 30 partidos ese año, 30 partidos creo que fueron, 28, 30 Sí. partidos, donde siempre había jugado 40, 42, ¿no? Prácticamente había jugado todo. Y fue por eso, ¿no? Porque ahí la rodilla izquierda no me aguantó. ¿Y cómo te ayudó él durante la temporada para que pudieras volver a entrar en el 11 luego de recuperarte? Bien, al final yo ya tenía experiencia de haberme roto el ligamento, tenía la suerte de tener a Lorenzo, de tener a Joaquín como redactador y preparador fisioterapeuta, a Joaquín Acedo, que después de eso cualquier lesión que he tenido he venido de cualquier sitio, incluso de Israel o cuando estaba en el Hércules a tratarme con él aquí a Cádiz. Y tuve la suerte de tenerlo y recuperarme bien, de jugar prácticamente esos 6 meses de primera división más los otros 6 meses de segunda división hasta que se me rompió por completo y tuve ya que parar otra vez 6-8 meses al año siguiente, ¿no? La verdad que es una barbaridad. Y ahora, ¿por qué crees que descendisteis aquel año? O sea, ¿hubo algún detonante? ¿Hubo cositas que se vieron? ¿O simplemente fue, pues oye, mira, hemos descendido, no hemos dado el nivel? Hombre, al final el Cádiz en primera división era un equipo humilde. Yo creo que bueno, que al final todos tenemos nuestro granito de arena como responsabilidad, ¿no? Para no haber estado más en primera división. Echamos en falta a jugadores a lo mejor que marcaran la diferencia en primera división. Recuerdo haber firmado el Cádiz a Lucas Lobo en diciembre y nos dio un empujón bastante fuerte a nivel de ofensivo
Y bueno, estuvimos ahí faltando 2 o 3 jornadas, hasta ahí estuvimos luchando para quedarnos, pero nos faltó potencial para quedarnos, ¿no? Perfecto, pues ahora vamos ya con tus últimos años en Cádiz. Es que 2006-2007 sería ya tu penúltima temporada, donde os quedáis cerca del ascenso de nuevo a primera. En Copa incluso marcas un hat-trick contra el Sporting siendo central. ¿Cómo recuerdas esa noche? Esa noche fue una noche especial porque marqué 4 goles. Marqué 3 goles al Sporting y Sí, uno en propia meta. es correcto. Me recuerdo perfectamente, lo recuerdo perfectamente. 2 fueron de penalti, fue una volea también de un córner, el tercero, y otro fue un despeje así al primer palo que marqué en propia meta. Y fue pues brutal. Al final, dar el pase a tu equipo haciendo un hat-trick, siendo defensa, pues es algo que muy pocos pueden presumir, ¿no? De haber jugado un partido de Copa contra todo un Sporting, que entre Sporting y Jerez yo creo que eran los equipos que más goles le hice. Sí. No sé si el Sporting creo que eran 6, 7 goles que le hice en mi carrera, y al Jerez también. Y ese partido pues me marcó también, porque al final en un hat-trick pues no hubo mucho bombo, ¿no? En aquella época de que un defensa marcara 3 goles, ¿no? Sí, bueno, algo también que me sorprende es que después de ese partido no jugaras la siguiente ronda contra el Castellón. No sé si te lesionaste o algo. ¿Qué pasó? No recuerdo, posiblemente estuviera lesionado, porque fue en enero, Bueno, puede ser en enero. septiembre diría, algo así. No, septiembre, Copa es muy difícil, porque Ya, pero Copa no sé empieza si era más de tarde. ronda previa o... No recuerdo. Alguna lesión, tuve alguna lesión de isquio, de rodilla también. Bueno, de rodilla tuve también después menisco. Bueno, al final tengo ya 5 o 6 operaciones de rodilla, aunque sería alguna lesión, porque sí, que sinceramente pues normalmente jugaba de titular con Víctor Espárrago y con un entrenador. Claro, bueno, fue en octubre, no sé si sabiendo que es en octubre de rondas previas o algo te puede llegar a sonar. Sí, si fuera Copa, a lo mejor no sé, no le daría descanso, no jugaría, no recuerdo la verdad. Vale, Tranqui. después, en la temporada 2007-2008, descendéis en la última jornada frente al Hércules Club de Fútbol. ¿Cómo valoras esa temporada y al final lo que acabó culminando en tu despedida en el club, Gaitán? Sí, esa temporada yo creo que empieza muy ilusionante, donde se hacen fichajes muy top. Yo creo que se firma gente muy competente, viene gente potente, pero al final, como digo, no se hizo un equipo. Había muchos jugadores, individualmente yo creo que de un gran nivel, pero colectivamente no llegamos a funcionar nunca como equipo, ni en el campo, ni fuera del campo y demás. Y bueno, era una temporada donde yo ya sentía que lo que era la identidad del Cádiz, de gente canterana, de gente de grupo, se estaba perdiendo, sinceramente. Y bueno, en enero tomo una decisión, enero-febrero tomo una decisión, hablo con el club, le digo que aunque me quede un año de contrato, pues yo iba a salir a finales de temporada. Y bueno, al final tengo un precontrato con el Legia de Varsovia ese año. Recuerdo que incluso viajo después, cuando termina la liga, a Varsovia, donde tenía un precontrato de 3-4 temporadas con el Legia, ¿no? que al final jugaba Champions, era un salto en mi carrera deportiva. Pero bueno, al final voy a Varsovia después de descender con el penalti este famoso del Hércules, y por el reconocimiento médico pues no lo paso. No paso el reconocimiento médico, el cual pues bueno, es una historia genética que yo tengo, soy talasémico, es como una anemia de por vida genéticamente, y allí en el norte de Europa pues eso no lo entendían, ¿no? Yo era una cosa que tenía de nacimiento, donde para la gente que entiende o que pueda escucharnos, pues que tenga el hematocrito y el transporte de oxígeno es más lento que una persona normal y con menos capacidad. Entonces las recuperaciones pues a mí me costaba algo más, pero mi cuerpo se había adaptado y nada. Pero cuando llego al reconocimiento médico allí a Varsovia, pues el médico dice que no estoy capacitado para jugar 3 partidos por semana, que jugaba en Legia, y me echa para atrás. Me echa para atrás el contrato, y bueno, vuelvo a Cádiz, tengo mi año de contrato. Y ahí pues me salen varias opciones de segunda división. Sí, la verdad que afortunadamente todos los años tenía varias ofertas de equipos de segunda división, y el cual pues bueno, estaba el Córdoba, estaba el Jerez en ese momento, el Hércules, que eran los 3 equipos que económicamente llegaban a lo que yo quería.
o lo que yo creo que valía en ese momento. Al Córdoba y al Jerez no podía irme porque sinceramente ellos mantuvieron la categoría por el fallo del penalti, y siendo el Córdoba el que me da un súper contratazo, pero no puedo cogerlo porque si no la gente iba a creer que yo había fallado el penalti adrede para irme al Córdoba o lo que fuera. Total, que fuimos en el Hércules, un equipo que fue donde fallé el penalti, pero que ellos no se jugaban nada en esa jornada. Y era porque el proyecto deportivo era el que más me gustaba. Era un equipo que llevaban 2 o 3 años intentando subir a primera división, donde vi la plantilla y era una super plantilla para subir a primera. El entrenador me llamó, me convenció y al final pues terminé en Alicante, en Enrico Pérez, donde desgraciadamente fallé ese penalti que dio en el poste, la espalda del portero y se fue fuera en el último minuto último segundo de la liga. Sí, prácticamente la pasamos en tu etapa en el Hércules ya. Entramos en la temporada 2008-2009, titular con Juan Carlos Mandía, donde marcas 4 goles y os quedáis cerca de primera división. ¿Qué ambiente había aquel año en el vestuario, siendo tu primer año en el Rico Pérez? Buenísimo. La verdad que gente muy, muy profesional, gente de muchísimo nivel, tema Farinó, tema Abel Aguilar, tema Tote. Yo creo que al final haríamos Delibasic, ¿no? Que creo que estaba también. Creo que había un gran equipo, una gran afición, una gran ciudad, que yo sabía que tarde o temprano iba a estar en primera división. Ese año hicimos el récord de puntos de equipo que no subió a primera división, creo que fueron 77 puntos, 70 y tantos, era una barbaridad. Y nos quedamos a las puertas y ese año nos sirvió para coger impulso, para que el club reforzara el equipo y al siguiente año subimos a primera división. Bueno, tú mismo has mencionado el tema de Tote, que quizás era uno de los jugadores buque insignia de ese equipo, y él mismo fue el que te ha recomendado para que hoy estés aquí con nosotros. ¿Cómo fue tu relación durante tu estancia en el Hércules con él? Mi relación es especial con él. Es especial, somos amigos. Hace poco lo vi aquí en la feria de Jerez, que me lo crucé. Hablamos de vez en cuando por teléfono. Creo que era un referente para la afición, para nosotros. Era el típico futbolista que veíamos jugar y decíamos, coño, ¿y este tío qué hace en el Hércules? Mira que el Hércules para mí es un super equipo, un club de puta madre, todo bien, pero ¿qué hace aquí? Que no está en el Madrid o en el Atlético de Madrid o en el Valencia o un equipo o en el extranjero jugando en equipos más potentes, ¿no? Después cuando lo conoces te das cuenta por qué. Claro, claro. Era un golpete, al final no se cuidaba lo que un profesional mejor a ese nivel se debe cuidar, porque por talento estaba capacitado para jugar en los mejores equipos del mundo. Eso lo tengo bastante claro, por eso debutó en el Real Madrid. Y después se fue al Benfica y todo. En el Benfica, estuvo en el Betis, y un jugador con ese talento. Es una pena que no se haya mantenido más años en primera división y en grandes clubes, ¿no? Bueno, y luego ya en 2009-2010 lográis el ascenso con Esteban Vigo, que no sé si notaste mucho el cambio esa temporada con el cambio de Juan Carlos Mandía a Esteban Vigo. Siendo entrenador ahora mismo, ¿crees que hubo varios cambios tácticos que hicieron que pudierais lograr el ascenso? ¿O fue más el ambiente que os empujó o directamente los fichajes? O sea, ¿tú qué crees que hubo de cambio de una temporada? Yo creo que la experiencia del año anterior, más los fichajes, que vinieron fichajes también bastante buenos, y la relación que había en el vestuario fue la clave. Con Mandía no tuvimos la suerte de subir cuando era un entrenador que tácticamente trabajó muchísimo, aprendió muchísimos hábitos, muchísimos conceptos defensivos de Mandía, y sí que es la verdad que bueno, Esteban Vigo supo gestionar el vestuario ese año. Él tenía las cosas muy claras de lo que debíamos hacer en el campo, tenía un cuerpo técnico brutal, preparado físico el profe Ortega. Tiene un segundo entrenador también muy, muy, muy bueno, que lleva mucho el tema de la estrategia, todo el tema táctico. ¿El profe Ortega es el mismo del Atleti? No, es otro que se llama profe Ortega y bueno, estuvo también en el Jerez, estuvo en el Hércules con él. Vale. Y la verdad que muy bien. Subimos arrasando en segunda división, que nos tuvimos que jugar el ascenso en la última jornada de liga, pero teníamos un super equipo y todo iba acorde a lo que estábamos trabajando durante el año anterior. Sí, no, de hecho, no lo he dicho, pero aquí uno que te voy a jugar, aquí Herculano, yo soy del Hércules, ¿vale? Por eso lo de todo y tal, yo soy el Hércules y ahora sí ya
esta faceta la he tocado un poco más yo, por así decirlo, pero te voy a preguntar, temporada 2010-2011, temporada especial para mí como aficionado y para todo el mundo que está en el Rico Pérez, eso era una maravilla disfrutar de aquel plantel, aunque luego no salieran las cosas, ¿no? Titular en primera, con fichajes, bueno, lo sabemos, Trezeguet, Drente, en portería Calatayud. ¿Cómo era esa plantilla tan mediática? Yo creo que aparte de una plantilla mediática, una plantilla muy, muy buena. Muy, muy buena. Para mí, de los fracasos más importantes en mi carrera fue no haber mantenido la categoría con el Hércules, ¿no? Al final, los jugadores tenemos esa parte de culpa. Sí que es verdad que hubo muchísima inquietud y muchísimo, no sé si es la gestión o lo que fuera, que a partir de diciembre pues, el equipo deja de cobrar, todo eso rompe un poco el vestuario. Sí, los sueldos. A lo mejor nosotros que llevábamos ya 3 años, que queríamos al Hércules en ese momento, claro, pero eso tú no se lo puedes decir a Drente, que venía del Madrid, a Trezeguet, que venía del Mónaco, de la Juventus, a Valdés, que venía del Werder Bremen, más los demás extranjeros, ¿no? Al final, ellos de eso no entendían, eso nunca le había pasado a ellos. Entonces, de estar meses sin cobrar y decirte que vas a cobrar la semana que viene, no cobra y demás. Y ahí se rompió un poco, porque recuerdo que la primera vuelta que hicimos fue brutal. Estuvimos ahí entre los 10 primeros todo el tiempo, ganando muchos partidos importantes, siendo muy fuerte en Rico Pérez, con 33.000 personas, 30.000 personas yendo el Rico Pérez, con ambiente de fútbol, haciendo nosotros buen fútbol también, porque al final Drente hace una primera vuelta muy buena, Valdés, Trezeguet creo que hace 10 goles la primera vuelta, Tote, estaba Rufete, Kiko Femení, Abel, Farinot Kiko también. Femení que era un crío que le hizo debutar al Bordalás ahí con el ataque de ansiedad. Sí. ¿Alguna anécdota de eso? Sí, al final es algo que todo el mundo me pregunta, ¿no? Hostia, ¿qué le pasó a Kiko? Era el primer partido contra el Bilbao en casa, creo que recordar que era Bilbao, y que debuta y que, bueno, que al final le entra ese ataque de ansiedad. A Kiko es normal, un chico de la cantera, joven, se ve con 30.000 personas ahí, le puede pasar, supo gestionarlo, lo gestionó bien en su carrera después, donde fue creciendo después de su paso por el Madrid y por el Barça, y fíjate los años que se ha mantenido, ¿no? En la élite, ¿no? Sí, no, sí, acaba de fichar el Getafe, lo ha vuelto Bordalás de nuevo, ¿no? Al Getafe lo quiere de vuelta, no, pero al final es lo que dice. De hecho, yo me acuerdo, si tiramos de hemeroteca, un partido en el que mete gol muy recordado también, que recuerdo yo, contra el Málaga, puede ser una exhibición. ¿Contra quién? Contra el Málaga, una exhibición, metes tu gol. Ganamos 4-1, 4-0, ganamos en el Rico Pérez, marcó yo el tercer, cuarto gol en un córner, en segundo palo, me lo recuerdo. Sí que es verdad que al final creo que al Atlético de Madrid ganamos 4-0 también, creo que al Sevilla 2-0, me acuerdo Canuté, con Luis Fabiano, el Atlético de Madrid, me acuerdo difunto Reyes estaba también, con Agüero, bueno, al final nosotros teníamos muy buen equipo y estábamos a un nivel muy grande de confianza, de unión. Creo que el impulso que nos dio la gente de arriba nos dio una calidad brutal, que es algo que, por ejemplo, en el Cádiz, en Primera División, no lo tuvimos, ese no ya mediático, esa calidad arriba que tuvieran esa ocasión y la metieran como hizo Trezeguet, o como hizo Drente, o Valdés, o Tote. Y creo que al final fue un gran fracaso y hasta el día de hoy no entiendo el por qué se deja de pagar, por qué se rompe algo tan bonito que había en el club, en la ciudad y que iba tan bien, ¿no? Porque al final un equipo que estaba a 2 puntos de Europa a dejar de cobrar cuando todo iba bien, el campo lleno todos los domingos, televisión, todo. No lo sé. Es mi duda que tengo hasta el día de hoy. No, son cosas que son inexplicables. Al final, los que tenemos más de cerca al club, sabemos cómo están las cosas, sabemos cómo es la directiva. Entonces, es algo que ya al cabo de los años no se verá, porque hemos estado en segunda ref hace nada. Que quieras que no, un equipo así, con una ciudad así. Sigo. En segunda ref ahí. Sí. Ahí en primera este año, buen equipo, veremos a ver lo que hace. Pero también me acuerdo, por ejemplo, al Barça de Guardiola se le gana en el Camp Nou, cuando venían de esto, que son cosas que dices tú, qué barbaridad. ¿Ese partido cómo lo viviste? Pues bueno, era el primer partido fuera de casa, donde el Barça llevaba unos números brutales, creo, no sé si llevaba un año y pico sin perder. Recuerdo
a nivel personal que el día del Bilbao me rompo el dedo pequeño del pie, que tengo que jugar ese partido infiltrado pinchándome el dedo. Y bueno, salí al Nou Camp y ve ahí 90.000 personas lleno, el mejor Barça de todos los tiempos, donde ese año creo que logra el sextete, con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Villa, al final Piqué, ¿no? Yo creo que al final era el ganar allí. Nosotros sí que es verdad que fuimos con la mentalidad de ganar, no fuimos con la mentalidad de derrotista, hostia, cuánto nos meten, no nos fuimos y la verdad que el plan salió perfecto. El plan de Esteban Vigo ahí salió perfecto, las cosas que nos dijo fueron tal cual y el equipo tuvo la calidad, como he dicho antes, ¿no? Que al final tiene esa primera ocasión la mete, tiene la segunda y la mete y al final tuvimos más ocasiones incluso para hacer más goles, que te lo da el talento y la calidad que teníamos arriba, ¿no? ¿Y tú con quién dirías que esa temporada, si suponemos que con Tote sería con el que mejor te llevabas esa temporada o había alguien más con el que te llevabas muy bien? Me llevaba bien con muchísima gente, ¿no? Con Valdés, hablo incluso con Valdés, con Farino me llevaba muy bien, con Pamarot, que fue el central que jugó prácticamente toda la temporada conmigo, menos en los 2 meses que me rompo el isquiotibial, me acuerdo que me lo rompo jugando en Almería. Y bueno, tenía muy buena relación con todo el mundo, no solía llevarme mal con nadie. Y ya después quiero decir el conflicto, ¿no? ¿Cuál es tu versión del conflicto de la directiva por los imparcos? Porque Todd te dio su versión bastante bien explicada, pero quiero saber qué opinas tú de eso, de que hoy en día siguen pasando esas cosas, a lo mejor no en primera, ¿no? Pero en primera ref hay veces que pasan segunda, tercera ref y al final los clubes se acaban muy esto y se ve a largo plazo lo que pasa después. Sí, nosotros al final nos fuimos de ahí debiéndonos mucho. Opa. Enrique Ortiz no quiere que declare. Ya está, ha vuelto ahí. Volvió. Si te digo sinceramente, nosotros no teníamos una explicación. El club generaba dinero, el club la taquilla la tenía llena, no teníamos una idea de por qué había dejado de pagar. Ellos decían, no te preocupes, que el mes que viene cobráis, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cobramos hasta febrero y nos debieron 4 meses más la ficha, que prácticamente era un 60-70% de los contratos, que cobramos después en 5 o 6 años de CONAFE y demás. Y era algo que a día de hoy, aplicaciones de nada de eso, ni en su momento no la dieron. Bueno, pues pasamos lamentable. Un poquito. Bueno, antes de pasar un poquito a la época de Cartagena, Sabadell, etcétera, ¿por qué decidiste salir del Hércules? ¿Fue precisamente por el tema económico, del tema de impagos o hubo alguna otra cosa por ahí? No, mira, el Hércules recuerdo que en enero me ofrece lo que es la renovación, me siento con ellos, yo estaba muy contento, era capitán del equipo, estaba muy feliz la ciudad, mi familia, todo el mundo. Y bueno, fue una decisión prácticamente de mi representante, en el cual pues me dice que aguante más, que que teníamos otras ofertas pues mejores. Sí que es verdad que ahí se metió el Glasgow Rangers, estaba el Betis, la ECA de Atenas, teníamos ahí las cosas muy cerca. Y después pues bueno, digo que quiero esperar hasta el final, que no renuevo. Y al final pues se me caen las cosas, en la de cada Atenas entra en ley concursal, que me acuerdo que estaba Jiménez, que me llamó y no cobraban, el Glasgow Rangers me echa para atrás por la altura, el Betis termina firmando, que era el que prácticamente lo teníamos hecho, firma Mario del Getafe, y al final ellos me ofrecen renovar. Yo, pues bueno, la verdad que me sentí ahí un poco engañado por aquel entonces pues el director deportivo, creo que era Sergio Fernández, el cual pues me vende que había un límite salarial, que no sé qué, que no había dinero, no sé cuánto, y claro, yo al final en el fútbol se sabe todo, se sabe que los fichajes pues venían ganando muchísimo dinero, a mí se me baja el sueldo más de la mitad y yo creo que pues bueno, no se me respetó lo que era el rendimiento que yo había dado en los 3 años, ¿no? Que al final era titular, había jugado 100 partidos con el Hércules, era capitán, y ellos a lo mejor pensaban que yo me iba a quedar. Pero cuando yo vi esa falta de empatía o esa falta de respeto o lo que fuera, o la valoración que me daba el club en ese momento, que pues no me gustó nada cómo me trató ahí mi ex compañero y ese amigo Sergio Fernández.
Pero el fútbol es así, hay gente que no va nunca con la verdad por delante y bueno, fue duro para mí, fue muy duro para mí sinceramente salir del Hércules porque estaba muy bien, me sentía muy identificado con la afición, la ciudad, con todo, mi familia y fue duro salir de ahí. A ver, al final el Hércules a nivel gestión ya sabemos todo lo que es, ¿no? Una construcción sin terminar nunca. Y cuando ves que no puedes cavar más a fondo, hay más en el pozo del fondo. Es una cosa que algún día algún día nos explicará, ¿no? Cuando salga la directiva. De hecho, ya es mi opinión personal. Pero bueno, ya veremos Sí, lo que pasa. yo De momento, bien, a ver qué. he seguido al Hércules desde el día que me fui, ¿eh? Lo he seguido muchísimo. El año pasado estuve viéndolo en Algeciras Hércules, lo he estado viendo por televisión, es un club que sigo. Creo que se ha hecho un gran equipo, creo que mantener al entrenador también, darle esa continuidad del año pasado, aunque no se terminó tan contento con los resultados, pues creo que puede ser positivo. Y bueno, ojalá este año pues sea el ascenso a la segunda división, que de ahí para arriba es donde merece estar el Hércules, ¿no? Veremos, esperemos verte ahí algún día si pasas por el Rico Pérez, invitado Sí. como siempre. Pues sí, la verdad que sería un placer. Ya después pasamos a la etapa del Cartagena, Sabadell y el salto ya al fútbol internacional, al foco internacional. Llegamos a la temporada 2011-2012, donde llegas al Cartagena. ¿Qué sensaciones tuviste al ver cómo iba aquella temporada en el Cartagonova? Pues mira, Cartagena, me decido por el Cartagena, teniendo ahí Cartagena, Córdoba otra vez, Murcia, por el proyecto deportivo. No era el equipo que económicamente me pagaba más, pero sí que es verdad que todos los fichajes que habían hecho era prácticamente todos jugadores de primera división. Tuve una charla con Paco López, ahora mismo entrenador del Leganés y ex entrenador del Cádiz, que fue la que me convenció para firmar en el Cartagena. Y bueno, al final me dejé llevar en ese sentido por mi instinto, el cual pues bueno, pues falló y donde nos pasó igual, ¿no? Donde Sí. yo creo que había muy buenos jugadores, pero nunca conseguimos ser un equipo, un grupo, había muy malos rollos, todo el mundo hacía la guerra por su cuenta y bueno, tuvimos 4 entrenadores, Paco López pues no tuvo la suerte en las primeras 6 jornadas, que recuerdo que me lesiono el primer partido contra el Hércules en Enrico Pérez, termino el partido pero me lesiono y no puedo jugar las 6 primeras jornadas, solo jugué la primera con el Hércules, perdemos las 6 jornadas, recuerdo perder las 6 primeras jornadas y estar con 0 puntos y Paco López destituido. Y ahí cambia todo. Ahí empiezan a venir entrenadores, en diciembre parece que salimos, después no. Y bueno, fue un auténtico desastre, otra vez 4 meses sin cobrar, desde febrero, bueno, un auténtico desastre. O sea, un poco Hércules, ¿no? Lo de joder. Sí, igual, yo mucho peor. Mucho peor. En Cartagena te das cuenta que cuando el nivel es más bajo, a nivel profesional, todo es más supervivencia ya que lo que es el profesionalismo de un deportista y demás, ¿no? Te enteras de cosas, bueno, un desastre. Fíjate que a nivel personal creo que hice una buena temporada, me eligieron mejor jugador del año, marqué 5 goles, me comparaban con el mejor central de la historia del Cartagena. Pero al final los resultados colectivos pues no llegaron y fue una pena porque también pues bueno, había muy buena afición, buen campo, un club que merecía también tocar la primera división por el esfuerzo económico que estaba haciendo, pero las cosas no se dieron. Ya, y luego la siguiente temporada llegas a un Sabadell con jugadores como Lanzarote o el mexicano Zurdo. ¿Cómo viviste ese año? Y luego te haré otra preguntilla de post que ya no estabas en ese equipo, pero para saber más o menos tu opinión sobre el caso. Mira, yo el día del año del Sabadell lo pasé muy bien, muy bien. La verdad que teníamos muy buen equipo, teníamos un muy buen entrenador, teníamos Luis Carrera, aprendí muchísimo de él, teníamos un gran equipo, teníamos muy buenos jugadores, jugábamos al fútbol muy bien, estuvimos ahí peleando por meternos en playoff prácticamente hasta el final y al final no entramos, pero la temporada del Sabadell cubrió los objetivos que se marcó, también fui titular prácticamente todo el año, me rompí el menisco también, que me operó el doctor Cugat, recuerdo, me perdí los 2 últimos meses o el mes y medio último de temporada y bueno, la verdad que me llevo una experiencia positiva porque fue muy buen año a nivel deportivo.
Y una cosa que hay un amigo mío que es del Sabadell, ¿vale? Que vive allí. Y me ha dicho que te pregunte un poquillo por el caso de la operación Oikos. No sé si sabrás qué es. De lo del caso de. Bueno, de El nombre no, las. pero me supongo lo que es. No, no sé el nombre, no sé qué estado No puedo decir denominada tampoco Operación Oikos. que me pongan el pitido, pero el tema de las apuestas. Tú ya no estabas ahí, entonces no estás implicado, pero creo que estuviste con los compañeros que representan que lo hicieron, que estuvo implicado, de hecho, contra el Hércules, cuando representa que el Hércules tampoco se jugaba nada. Eh, ¿Tú cómo viviste eso? No sé si te hablaron o algo del tema. No me enteré. Y además no No, sé qué vale, compañeros sí, fueron ya los de la estabas fuera tú. apuesta. No sé qué compañeros fueron. ¿Estuvieron conmigo? Que va, no me enteré. Yo estaba en Vale, Israel ahí a lo mío y ahí ya no me enteré de nada, la verdad. normal, normal. Que le dije, bueno, ya se lo preguntaré a ver si, No, no, si sabe no algo, pero tenía. no lo creo. Que va, no tengo ni idea. Y luego ya, como has comentado tú, diste el salto a Israel, al Bnei Sagnin. ¿Cómo fue adaptarse a un fútbol y una cultura tan distinta? Y el tema de adaptarte a la liga, porque era completamente diferente de los 6 primeros hacen como un playoff y los 6 siguientes el playoff de descenso. ¿Cómo, si nos lo puedes explicar así un poquillo para que lo terminen de entender Mira, la gente? la liga eran 14 equipos en Sí, primera división. Yo firmé un equipo árabe, era el único equipo árabe que había en primera división allí. Yo firmo para un año, al final estoy allí 5, con mi paso por el Maccabi Haifa. sí, Y yo era una persona que me adaptaba muy bien a todo. A mí no me importaba cambiar de cultura, de idioma, de todo. Al final me adaptaba bien. Para mí fue una sorpresa muy positiva lo que es la liga, con un nivel muy alto a nivel futbolístico, de aficiones, de campo, de estadios, de infraestructura, de país. Para mí fue si te digo la verdad, de las mejores experiencias futbolísticas que he tenido. Me sirvió mucho para valorar todo. Creo que al final doy las gracias de haber ido. Tengo muchos amigos judíos, tengo muchos amigos árabes, el cual yo creo que me alimentó muchísimo en mi mentalidad, ¿no? En mi cultura, en mi todo. Y futbolísticamente, una sorpresa grandísima. Fuimos también, yo después de estar allí y ganarme la confianza del club en muy poco tiempo, muy poco tiempo, me dicen que firme yo a 4 españoles, que les dé consejo para traer a 4 o 5 españoles. Y la verdad que me llevo a Cristian Hidalgo, que estuvo en el Hércules con nosotros, Jorge Alonso, que estuvo en el Hércules con nosotros, Marc Fernández, que estuvo en el Cartagena conmigo, que ha estado en el Andorra, en el Nastic hasta el año pasado, y el quinto Bazzani, que es un medio centro del Valencia, que había jugado con Champions contra el Chelsea y demás, y estuvimos los 5 allí. Y la verdad que montamos un super equipo, creo que era el mejor equipo que había pasado por ese equipo en su historia. Estuvimos a un punto de meternos en competición europea. Y bueno, a partir de ahí me renovaron 2 años más y bueno, después me traspasaron al Maccabi Haifa. Después de una lesión de hombro volví a Shahni y ya pues bueno, decidí retirarme a los 39 años, ya con ganas de ver a mi familia aquí en España, pero la verdad que es una experiencia muy buena, muy buena. ¿Qué opinas de la gente, por ejemplo, ahora el tema Arabia, tal, de infraestructura, la polémica, de si el dinero, tal? Pero ya más ahora quitando el tema Arabia, ¿tú qué opinas de la gente o de los futbolistas? El no sé, un futbolista que tiene a lo mejor es muy joven, no tiene ofertas de el fútbol de Israel, o puede ser el fútbol de Australia, como hemos puesto hace poco, mundiales de clubes, que hay equipos que han competido muy bien, incluso equipos que no eran ni profesionales. ¿Qué opinas de a esos jugadores que, oye, que quieren dar un salto y no saben porque, por ejemplo, no sé si me adaptar tal? ¿Tú recomiendas irte a otro país a jugar al fútbol a lo mejor porque tienen miedo de ese salto de otro fútbol completamente distinto, una forma de vida distinta? Yo creo que va un poco con la persona, las necesidades de cada uno, la preparación, yo creo que mental que pueda tener cada futbolista. Hay futbolistas que han ido al extranjero, no se han adaptado y han vuelto a los pocos meses. Hay futbolistas que están en el extranjero y están encantados y se mantienen. Si el nivel económico es mayor, pues eso te ayuda a aclimatarte, sacar, claro que al final, si tú aquí ganas 10 y allí te dan 40, pues a lo mejor vas allí y dices, hostia, pues bueno, lo malo, me acuerdo después que voy a ganar más dinero, ¿para qué? Simplemente porque el futbolista hoy en día, sí que yo me he retirado a los 39 años.
pero hace muy poco tiempo, hace 10, 15 o 20 años, la gente a los 30, 32 años ya dejaba prácticamente el fútbol. Bueno, Ahora y hoy en día se también. alarga mucho más. Económicamente, hoy el fútbol, o juegas en segunda o en primera división en España, en primera red, vale, juegues 4 o 5 años en primera red, pero no te soluciona la vida. O juegas en primera o en segunda 8, 10 años, 12, 14 o 15 años. Ahora en primera, incluso hay gente que en 2 años o 3 ya, o bueno, un año, no te hablo de la élite, que la élite gana 10, 15, no, te hablo del que gana 1.000.000, el que gana 800, 700, 600, que en 3, 4 años te resuelva prácticamente toda tu vida, ¿no? Pero sí, y al final, si aquí no tiene un club que apueste por ti, donde te resuelva esa vida, donde disfrutes deportivamente hablando, donde te sientas realizado, importante, y te lo da otro club del extranjero y te vas a sentir fuerte, ¿vale? Vas con tu familia, yo fui con mi familia, con mi hija, con mi hijo, que bueno, vinieron hablando hebreo, yo inglés, una experiencia, ya te digo, una experiencia muy, muy, muy bonita, donde tengo muchos amigos y prácticamente a diario hablo con ellos. No, a nivel idiomas, al final también eso es cultura, ¿no? En plan, saber hablar, saber manejarte en inglés, saber manejarte en varios idiomas, es algo que a futuro también, pues oye, pues puede ayudar en ciertos sectores. O Sí, sea, al final... yo sinceramente cuando fuimos allí en Israel, pues yo el inglés lo llevaba desde el colegio, y no, pero yo recuerdo que ya en el avión para allá iba estudiando. Y me llevé las 4 horas y media de Madrid y Tel Aviv estudiando inglés, lo recuerdo perfectamente. Y en un año allí hablaba inglés. Nosotros al final, allí había judíos, había árabes, había extranjeros. Entre nosotros hablábamos inglés, pero después los judíos hablaban hebreo, los árabes hablaban árabe. Pero sí que al final estudias, aprendes, hablas todos los días y aprendes. Y fue una de las razones por las que soy entrenador ahora mismo del San Joseph, es por el inglés. Yo antes de firmar tengo que ir a Londres a una reunión con los dueños del San Joseph y mis 2 horas en inglés hablando de mi metodología de trabajo, de la idea mía de fútbol, de todo, con el dueño del club. Y si no llego a saber inglés, a lo mejor no me hubieran firmado. ¿Sabes? Eso es así. Y me ha valido porque ahora mismo estoy preparado para ir a cualquier parte del mundo porque hablo y escribo inglés lo suficiente y lo bien para dirigir un Hombre, equipo de fútbol. Si no, no te contratas. No, está claro. Al final, esto de ir con traductores no es lo mismo. No tiene nada que ver cuando tú te expresas. No, porque a lo mejor con el traductor tú te expresas, das también tu carácter, no tu imagen, por así decirlo. Totalmente, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y después ya pasamos ya a la etapa que estamos viendo actualmente, ¿no? Del nuevo Abraham Paz, esa etapa como futbolística. Sí que es verdad que tu última etapa en el San Josep supuso para ti un cambio de aires, porque acabaste jugando también en el San Josep. Sí, fue un poco extraño porque al final yo me había retirado, había tenido ofertas de aquí de equipos ya de segunda B, ¿no? Pero yo ya no quería jugar fútbol. Al final empecé a jugar con los veteranos del Cádiz, los trofeos y demás. Y ahí mi amigo Bezares, pues que fue compañero mío en el Cádiz, era director deportivo del San Josep. Y en el partido de Navidad con el Cádiz, pues yo juego y la verdad que bueno, yo físicamente pues me andaba muy bien. Yo me retiré jugando todos los partidos allí. Haciendo también goles y demás, y me ve y me dice, bueno, Abraham, necesito un central, que queremos clasificarnos para las competiciones europeas y demás. Y le digo, mira, Bezares, yo ya estoy retirado, no sé, venga, vente, son 4 meses nada más. Total, que me convenció y fui a jugar 4 meses. Y recuerdo que un gol mío nos clasificó para competición europea, un gol de medio campo que marqué contra un equipo que no sé si fue Moscalpe o algo, y nos clasificó para competición europea. Y después yo ya no jugué competición europea, tenía contrato y le dije al club que ya no podía más, que me dolían muchísimo las rodillas, el pasar de césped natural a césped artificial, yo lo pasé fatal, nunca había jugado en césped artificial y me levantaba por las mañanas que no podía y ya le dije mira al club que no iba a jugar en las competiciones europeas y que me retiraba. El mismo director general, el mismo dueño, me llamó para ser entrenador después de mi paso por el sanluqueño. ¿Está grabado ese gol de medio campo? Sí, lo tengo que tener por ahí, Si me lo puedes pasar después por Instagram o algo para ponerlo después, me lo han pasado muchas veces y lo tengo que tener por ahí, Pues nada, es que más que nada por curiosidad, ¿no? Al final, y ya después pasamos ya a tu faceta actual como entrenador, ¿no? Para empezar, ¿cómo fueron tus primeros pasos como entrenador? Porque hay gente que empieza en tercera ref, tal. También te quería preguntar si has tenido que sacarte algún tipo de licencia o algo de eso. Pues mira,
Yo estando en el Hércules me saco el nivel 1 y el nivel 2. Estuve 2 años estudiando en Torrevieja con Paco Peña, yendo de Alicante a Torrevieja prácticamente 3 días por semana. Yo soy de Y Torrevieja. sí, no, mira, pues en Torrevieja lo hicimos, el nivel 1 y el nivel 2. Y entonces cuando ya me vi a Israel no me puedo sacar nivel 3. Vuelvo, me quiero sacar el nivel 3 porque mi idea era ser entrenador. Y mientras que estoy en la escuela, estaba el director de cantera del Atlético Sanluqueño y me dice, hostia, Abraham, ¿por qué no coges tú el juvenil y empiezas? Yo no quería empezar hasta no tener nivel 3, aunque para el juvenil no hacía falta. Y me convence, al final empiezo con el juvenil, ascendemos de categoría a división de honor, hacemos un año muy bueno, echan al entrenador del primer equipo, que habían subido a primera red, entra Pedro Bonaventura, que era el hermano de Lorenzo Bonaventura, el preparador físico mío en el Cádiz, que está con Guardiola, y me lleva de segundo. Entonces estoy de segundo con él hasta que lo echan a él y yo decido irme también. Y nada, al mes de yo irme, me llama el San Josep y me ofrece ser el primer entrenador del equipo. Tengo las reuniones en Londres, me pasan ofertas, estoy, y mira, este ya es el 4.º año que estoy ahí. Una locura. También ahora quiero preguntar, la actualidad de San Josep ya la hemos visto muy cerca de Conference League, y grandes partidos, porque yo he estado mirando los partidos de la fase previa, porque soy un friki futbolero, por así decirlo, y me gusta analizar el fútbol internacional, y la verdad que muy buenos partidos que ha hecho el San Josep en esta Conference League. Pero también quería preguntar, ¿qué proyecto estáis construyendo? ¿O qué va a futuro el San Josep o qué quiere lograr? Porque ya se ha visto ahí cerquilla de Europa. Mira, nosotros el primer año cuando yo llego prácticamente no había jugadores, se vende el club, hay una venta del club, no me da tiempo firmar jugadores, vamos con prácticamente como lo puesto, ¿no? Perdemos un partido y nos quedamos fuera de competición europea el primer año. Pero sí que verá, como se había clasificado el año anterior, yo debuto en Conference contra el LAN, el subcampeón de Irlanda. Y pasamos la eliminatoria. Nos toca el Slavia de Praga en segunda eliminatoria, un equipo con un presupuesto de 60 millones de euros, pues bueno, al final pues nos golea tanto allí como aquí, ¿no? Y ese año en Liga pues no terminamos bien. El club cree en el proyecto que yo ya había construido, la metodología, cómo entrenábamos y demás, y me renuevo 2 años, 2 años o 1+1 creo que fue, 1+1. Y ese año, pues sí, ese año nos quedamos, no ganamos la Liga. Era el último partido contra el Lincoln y teníamos que ganar. Si ganábamos éramos campeón de liga y íbamos a Champions por primera vez en la historia del club. Y íbamos ganando 1-0 y en el minuto 89 nos empatan. Nos empatan de un saque de banda, nos empatan y por ese empate no somos campeones de liga. Y vamos a Conference. Vamos a Conference, donde hacemos un buen papel. Nos toca el Shelburne. Y es un equipo de Irlanda que al final los equipos irlandeses empiezan la liga en enero y hasta diciembre, simplemente para llegar a competición europea con 30 partidos ya, con un nivel de ritmo mucho más alto que nosotros que estábamos en pretemporada. Pues ese fue mi segundo año. El tercer año, el año pasado, pues en toda la temporada solo perdemos un partido. Perdemos un partido contra el Lincoln, que si ganábamos nos íbamos a 6 puntos y prácticamente éramos campeones también, que era el primer partido de playoff. Y perdemos. Tengo la mala suerte que los internacionales se van con la selección, seleccionan los 2 laterales derechos, seleccionan los 2 laterales izquierdos, de cruzado, 1 y 1 de cruzado. Se me lesiona Álvaro Rey, de extremo, se me lesiona un sueco con el tobillo. Total, que tengo 6 bajas y nos jugamos la liga en un partido. Le llevábamos 3 puntos de ventaja, pero el que ganaba el golaveraje. Entonces ellos nos ganaron 1-0. Y terminamos la liga el año pasado a 66 puntos los dos, empatados a puntos, pero ellos el gol habrá ganado por ese gol. Y perdemos la liga empatados a puntos. Entonces, a lo que voy, el objetivo del club este año es ganar la liga, igual que el año pasado y el anterior. Creo que tenemos muy buen equipo, creo que es el mejor equipo que he entrenado en estos años. El club ha hecho un esfuerzo grande a traer muy buenos jugadores, jugadores muy competitivos. Y el objetivo es ese, jugar las previas de Champions por primera vez en su historia y crecer como club y demás. ¿Y a qué crees que se debe el dominio que hay en estos momentos en Gibraltar por parte del Lincoln? Porque al final creo que es de los pocos equipos que ha estado en competiciones europeas en estos últimos años. Entonces, ¿hay alguna cosa en la que les estéis como imitando para poder llegar a su nivel? No, yo creo que vamos totalmente diferente al camino de lo que es el Lincoln. El Lincoln, para que tengáis una idea, sin quitarle valor a lo que ha hecho, que ha ganado 23 ligas de las últimas 25, es un club estado.
¿vale? Es el club del país, ¿no? De Gibraltar, Vale. donde el gobierno, de que si tengo ante la duda todo es para el Lincoln. Entonces al final, esa duda, pues ese puntito cuando necesitas ayudita, cuando quita todo, y digo, sin quitar el mérito que tiene lo que ha hecho, lo hemos vivido nosotros. Al final nosotros hemos vivido esa expulsión que le han perdonado, ese penalti que no le han pitado, ese gol que estaba ahí dudoso se lo han dado. Entonces al final nosotros cada vez que jugamos contra ellos, nuestro equipo normalmente puede tener a los 30 minutos, tiene 4 o 5 tarjetas y tarjetas los centrales, los mediocentros, con la mínima, por decirte, ¿vale? Y eso lo he vivido yo. En cada Entonces, al país hay final, algún equipo así. claro, no es normal que un equipo gane 23 de 25. Eso no es normal, no es normal. No, no, no. Y estos 2 años atrás, te digo lo más grande, nosotros hace 2 años, cuando perdemos en el último partido que necesitamos ganar, el Lincoln hace alineación indebida, uno de los partidos de la liga, y no lo sancionan. No lo sancionan porque dice que no hay mala fe, que ha hecho alineación indebida y no hay mala fe. Ustedes se reír, pero nosotros no fuimos campeones de liga por estos puntos. Me río porque me suena de un equipo de España que ha hecho lo mismo hace nada y como si nada. Bueno, Pues- es que pues Los Osasuna no quería impugnar el partido por lo que sea. Sí, pues El Oviedo nosotros, tampoco. claro, pues fue el primer partido de liga y nosotros fuimos a verlo sabiendo que había 2 jugadores sancionados, ponen a uno, nosotros frotándonos las manos, mira que tiene un jugador sancionado, que tuvo roja directa el último partido de liga el año pasado, que tiene que cumplir este año, juega y la federación no da una explicación, no saca un comunicado, no hay nada, los equipos se callan, culpable mi equipo por no ir de verdad a UEFA a reclamar, y la liga dice que como no hubo mala fe, pues no le quita los puntos. Y es campeón el Lincoln, cuando ahí éramos nosotros campeones. ¿Pero qué Ahí te explicación digo, es esa? bueno, otra liga, la liga con el COVID, el Europa iba primero, y al final se para la liga estando primero y no se le da el campeonato a la Europa porque dice que es invalida la liga, porque el COVID, pues no sé qué, y hace campeón al Lincoln. Una locura. Madre mía, Una locura. vaya tela. Esto, ostras, esto es muy Esto es heavy, ¿eh? criminal, esto es muy criminal. Sí, Esto es muy heavy. Pero la culpa O sea, la tienen los clubes que no se ponen en serio contra estas cosas. Al final, ahí le echo la culpa a mi club por no ir de verdad contra el Lincoln por UEFA, porque al final una alineación de vida es una alineación de vida y es en el reglamento quitado 3 puntos y con esos 3 puntos nosotros hubiéramos jugado Champions. Contra todo y contra todos este año. Que por cierto, hay 2 jornadas de liga, 2 goleadas, ¿no? Sí, hemos empezado fuerte, la verdad que hemos jugado con equipos más bien flojos del campeonato, pero sí que nuestro equipo lleva un ritmo muy alto de competiciones europeas, hemos empezado el 1 de junio y bueno, la verdad que era no normal, porque el año pasado este tipo de partidos se nos atragantaba, no lo teníamos resuelto hasta el final y ahora pues bueno, con la gente que hemos firmado, la mentalidad, la experiencia que nos ha dado estos 2 últimos años, yo creo que ha sido positivo. Pues ahora vas a tener enganchado el 26 de octubre San Josep, León de Gibraltar. Cuidado, cuidado, todo el mundo de frontal rojo, a ver ese partido, por Dios. Sí, y además coincide, porque el Lincoln le han parado los partidos por el tema de la Conference League, coincide prácticamente los 2 partidos contra ellos seguidos, creo que el 5 de octubre y el 20 y tanto, algo así. Van a cambiarlo por el tema del calendario de los grupos, pues se han metido en grupo, pero los partidos del Lincoln, ya te digo, por Catrino Televisión lo podéis ver y van a ser partidos bonitos, la verdad. Bueno, Abraham, pues ahora antes de terminar, ¿vale? Voy a hacerte así unas preguntillas rápidas, lo típico así del TikTok. ¿Mejor compañero con el que has estado en tu carrera? Wow, tengo muchísimos, tío. Uno. Armando de Quintana, Dani Bautista, Cristian, Tote, tengo Jale Jalaila, Arrancado, Chayi en Haifa. La verdad que tengo muchos buenos compañeros, buenos amigos, he hecho muy buenos amigos, la verdad. ¿El rival que más te ha impresionado en tu carrera deportiva? Hombre, la verdad que Messi al final es el mejor jugador de la historia. El haber jugado contra él te das cuenta que es un jugador diferente, que incluso sin tocar el balón es peligroso. Cómo se mueve, cómo interpreta el juego, cómo abre líneas para sus compañeros.
Es algo que hasta que tú no lo vives de cerca no te das cuenta, ¿no? Özil me flipó Özil en el Bernabéu, Özil y Xavi Alonso, la manera que pasaban y la calidad en el control que tenían, a la velocidad que movían el balón, Beckham, Zidane, Ronaldo, es que hay muchísimos, tío, hay mucho. Luego, ¿mejor entrenador con el que has estado? Mira, yo siempre esa pregunta me la han hecho mucho y me quedo con 2 o 3 entrenadores y al final me quedo con Víctor Espárrago como gestión de grupo, me quedo José González como preparación de estrategia y demás, me quedo con Mandí a nivel defensivo, me quedo con Lluís Carrera a nivel ofensivo y me quedo con Marco Balbul, que fue el entrenador que me llevó a Israel, que me llevó al Maccabi Haifa, que fue el segundo entrenador en el Chelsea y también en el Aston Villa y demás. Me quedo porque era un hombre que hablaba poco, pero se le entendía todo, un hombre con las ideas muy claras, muy buena persona y que le debo mucho también por llevarme a Israel y hacerme disfrutar de esa experiencia. Vale, y ya para finalizar, equipo en el que te habría gustado jugar y que no jugaste. Pues mira, me quedo con el Betis porque al final estuve en juveniles con ellos y no pude firmar porque de aquí no me daban la carta de libertad. Tuve un preacuerdo con el Betis B, me acuerdo que me reuní con Luis del Sol y Valenzuela en el Benito Villamarín y había llegado a un acuerdo, pero el Cádiz no me dejó salir. Y después en primera división lo tenía hecho para irme del Hércules, como he dicho antes, al Betis y no se me dio. Y ha sido el club con el que yo me he quedado la espinita clavada de no haber jugado, porque al final ha jugado mi amigo Joaquín ahí, ha jugado mi amigo Pinto, y tenía yo esa espina desde juveniles, de poder haber jugado en el Betis, y al final en 3 ocasiones parecía que lo tenía ahí cerca y no pude jugar. Yo siempre tengo la esperanza, yo digo que con Joaquín no se podría tener una entrevista tranquila, ¿eh? Sería cachondeo cada 3 minutos estaríamos por los suelos aquí. Decía nosotros que somos unos risas. Sería histórico aquí. Bueno, ya por última pregunta ya para finalizar, se la hacemos a todos los que pasan por las entrevistas. No nos gusta llamar los podcasts, nos gusta llamar las entrevistas, pero sí, Tote nos recomendó a Abraham Paz y por suerte, muchas gracias Abraham por venir y te hemos tenido aquí. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué jugador recomiendas que venga o qué jugador te gustaría que viniese? Dani Bautista. Dani Bautista estuvo conmigo en el Hércules, estuvo antes en el Recreativo de Huelva en Primera División, ha pasado por el Oviedo, ha estado también muchos años de delegado en el Oviedo, puede contar historias extradeportivas, es un tío también súper simpático, uno de mis mejores amigos también a nivel deportivo y un chico que yo creo que al final os va a gustar. Perfecto, pues ahora luego le escribimos y a ver si hay suerte. Muchas gracias, Muchísimas gracias, tío. La verdad que un placer y bueno, llevamos 1 hora y 20 hablando y se ha hecho corto. Pues nada, es de agradecer. Muchas gracias, Abraham, por venir, que estás ahí liado con lo de los fichajes y tal, y nada. Sí, ahí tengo ahí los representantes arriba, me sale, Abraham, llámame. Ahí ahora tengo que llamar ahí a 2 o 3.